Amén. Apocalipsis 13. Yo me paré sobre la arena del mar. Vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, combinando el león, leopardo, lo que ya vimos en las profecías de Daniel, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande se traduce poder o autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? Son 2 preguntas. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar? Se traduce luchar, se traduce también combatir con ella. Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado, cada vez la frase le fue dado, quiere decir que Dios no deja de ser soberano, que las cosas no están fuera de su control y que Él está permitiendo que esto suceda. Le fue dado hacer guerra contra los santos. Los santos en ambos testamentos son los creyentes, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que, la versión moderna, mata a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe, dice, de los santos. Esa es la primera bestia, la que sube de la mar, la que sube del mar. Después vi otra bestia, 13:11, que sabía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. Esta es la Trinidad satánica que vimos, la mencionamos, ¿no?, en nuestra sesión anterior. Las 2 bestias y el dragón, o para decirlo en otros términos, el diablo, el anticristo y el profeta falso. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga o herida de muerte, se repite la fórmula, fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido, otra vez la fórmula, dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de espada o de cuchillo, y vivió. 3 veces, ¿no?, se menciona eso. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoran a la imagen de la bestia sean muertos. Y hace que a todos, a los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se pusiese una marca
en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal. Ven, ahora ya no es la marca, ven la descripción, ahora es la señal, que se puede traducir de igual manera marca, o nombre de la bestia, o tres opciones, o el número de su nombre. Y todo el énfasis normalmente cae sobre la marca, pero el versículo 17 cambia la perspectiva de la marca, porque no es simplemente la marca o señal, pudiera ser el nombre o pudiera ser el número de su nombre. Tres opciones, ¿no? Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre. El número de ella, 666. Ahora, en un solo estudio vamos a tocar algunas cosas sobre la persona del anticristo. Después vamos a dar una exposición muy sencilla de estos versículos que acabamos de leer, y esto nos ayudará a comenzar bien en nuestra próxima sesión. Ahora, cuando hablamos de la persona del anticristo, el carácter del anticristo, algunos prefieren esa palabra, debemos tomar en cuenta el hecho de que Satanás es un experto en la psicología humana. Es un experto en las tendencias y las debilidades de la naturaleza humana caída. Ha tenido muchísimo éxito desde el jardín de Edén. Ha tenido muchísimo éxito sin cambiar sus tácticas, sin cambiar sus métodos. El diablo ha tenido muchísimo tiempo para estudiar la naturaleza humana caída y sabe perfectamente bien cómo manipularla. Sabe cómo tentar, engañar y manipular a los seres humanos. Lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 13 es su obra maestra. El diablo, aquel que es experto en las concupiscencias de la carne, los ojos y la soberbia de la vida, sabe qué es lo que funciona en este asunto. Y al mismo tiempo se transfigura, según Pablo en 2 Corintios 11:14, siempre en ángel de luz. Eso es uno de los debates que tenemos con los grupos carismáticos y con todos aquellos que mal entienden el asunto de la posesión demoníaca y cosas de esta índole. El diablo ha tenido muchísimo más éxito transformándose en ángel de luz, disfrazándose es la palabra, ¿no? Y lo que acabamos de leer aquí es el diablo disfrazándose no para Halloween, ni para el Día de Reyes, sino el diablo transfigurándose en ángel de luz. ¿Sí? Y al mismo tiempo, el diablo tiene, en el contexto en que vemos esta descripción, a su disposición tiene el diablo muchísimo poder. El mismo que se dedica a cegar los ojos y el entendimiento de los incrédulos a lo largo de sus vidas, llevará a cabo una obra maestra en la hora final de este mundo. Aquel príncipe de la potestad del aire, y ustedes se acuerdan de que hicimos, hay que poner esos estudios, ¿no? En un formato de MP3. 2 sesiones sobre los ángeles caídos, el diablo y algo sobre sus tácticas. Y no me acuerdo, ¿no? Es que alguien me preguntó cuántos años llevo en México. Suficientes años para olvidarme del español y de lo que vimos hace 6 meses. ¿Sí? Suficiente tiempo. Ahora, cuando en el capítulo 12 le vemos en la descripción de la antigua serpiente que engaña a todo el mundo, cuando le vemos a este mismo
en la cosa más sorprendente, tentando a nuestro Señor Jesús, mostrándole todos los reinos de este mundo y su gloria, y diciéndole al Hijo de Dios encarnado, todo esto te lo daré si postrando me adores, ¿no? Vemos hasta cuál punto está dispuesto a llegar el diablo en este asunto. No es sorprendente el hecho de que el diablo actúe en esta forma. No es sorprendente el hecho de que sea un experto en la tentación de los seres humanos. No es sorprendente el hecho de que él tenga todo el conocimiento necesario. Sabe cómo usar las ciencias ocultas, cómo usar la cultura, cómo usar las tentaciones del mundo, cómo usar la psicología, las religiones falsas. El diablo es un experto en cada aspecto necesario para llegar a este punto. La única cosa que le ha impedido, que no le ha dado la oportunidad de realizar este gran engaño hasta el día de hoy, es la soberanía de Dios. Una de las cosas que vamos a ver más adelante, terminando el día de hoy, esta idea de anticipación, de manipulación, de imitación y perversión y oposición, las tácticas más comunes del diablo, que le han conducido siempre a adelantarse. Pensaba en la época de Alejandro Magno, pensaba con Antíoco, antes, ¿no? Pensaba, o después, pensaba en el siglo XX que Hitler le serviría, que Stalin haría su trabajo. Algunos piensan que Bush está en sus garras en este momento, no lo sabemos. Pero siempre se adelanta. Desde lo que vemos con Nimrod en la Torre de Babel, hasta en cada época cuando hayan surgido dictadores tiránicos dispuestos a hacer su voluntad. En cada época el diablo ha tratado de usar todo su conocimiento diabólico para llegar a este punto. ¿Sí? Muchos dicen que Hitler estaba actuando bajo un control diabólico hasta el punto de, algunos se han especulado sobre la pregunta de si hubiera sido poseído personalmente por el diablo. Pero el mismo enemigo que vino al jardín de Edén para engañar a Adán y Eva, vendrá a este mundo en la hora final de su historia. Y tal como engañó a nuestros padres, los padres de nuestra raza, en la primera hora de la historia de este mundo, llevará a cabo otro engaño en su hora final. Y este engaño llegará en su alcance a todo el mundo. Vendrá la persona de la cual hemos hablado el día de hoy. Este personaje misterioso, este personaje espantoso, la persona del anticristo, la obra maestra del diablo, vendrá. Y lo que hará este enemigo en ese entonces será la culminación y la consumación de todas sus obras. Lo que él trató de hacer con Adán y Eva, lo que trató de hacer tentando a nuestro Señor Jesús, se logrará. A fin de cuentas, lo logrará. Por un tiempo. Saldrá como el gobernador de este mundo, como el Dios de este siglo, en forma abierta, en forma directa. El anticristo será un tipo de superhombre, porque no hay duda alguna de que se trata de un hombre, aunque vamos a discutir las ideas sobre los extraterrestres metidos de por medio en esto. Este personaje tendrá talentos extraordinarios, poderes sobrenaturales, sin lugar a dudas, poderes sobrenaturales, talentos extraordinarios y capacidades que van más allá de las de cualquier otra persona. El anticristo será la persona más extraordinaria que jamás haya aparecido en la historia humana,
con la excepción del Dios hombre. Y solo podemos comprender la magnitud de este engaño tomando en cuenta la forma en que se opondrá a Cristo. Ahora vamos a rápidamente, vamos a resumir aquí una lista tengo más cosas que no vamos a ver el día de hoy, pero una lista de puntos sobre este detalle, la forma en que se opone y se opondrá a Cristo. Vean los ejemplos aquí, son demasiados, voy a mencionar algunos. Cristo descendió del cielo, es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Pero el anticristo, en la forma de la bestia final, según el capítulo 11 del Apocalipsis, sube del abismo. Cristo desciende del cielo, el anticristo sube del abismo. Cristo vino en el nombre del Padre. Pero en Juan 5, Cristo dijo que el anticristo vendrá en su propio nombre. En su propio nombre. Todo lo que está metido de por medio en este engaño, en una sola frase, vendrá en su propio nombre, dice. Y dijo que los judíos lo recibirían. Cristo fue guiado y capacitado a lo largo de su vida y ministerio público por el poder del Espíritu Santo. El anticristo será guiado y capacitado a lo largo de su carrera, que pudiera ser literalmente 3 años y medio, 42 meses, tiempos y mitad de tiempo, o más, o aún, como veremos, menos que ese periodo de tiempo. De todos modos, el anticristo será guiado y capacitado, ayudado a lo largo de su carrera por el poder del diablo. ¿Sí? Cristo vino como el Mesías prometido y se sometió a lo largo de su vida y ministerio público a Dios el Padre. Como la segunda persona de la divinidad se encarnó, se hizo el esclavo de Jehová. Pero el anticristo vendrá para oponerse a Cristo, para desafiar a Dios, para tomar el lugar de Cristo, ¿sí? Y para someterse de principio a fin a Satanás. Hay algunos que dicen que la oferta que el diablo le hizo a Cristo en Juan, o mejor dicho, en Mateo 4, será aceptado por el anticristo. Todo esto te lo daré, el mundo y su gloria. ¿Sí? Cristo se humilló a sí mismo. Todos los versículos que ya hemos visto en Daniel y en 2 Tesalonicenses afirman que el anticristo se exaltará a sí mismo, exactamente lo contrario. Pero en cada uno de estos puntos estará oponiéndose a Cristo. El mismo Cristo que rechazó las riquezas, los honores y los tesoros de este mundo, incluso el trono, que los judíos, tentándole, ¿no?, se lo habían ofrecido repetidas veces, ¿no? Una corona y un trono. Cristo rechazó todo esto y el anticristo lo recibirá. ¿Sí? Y lo que anda buscando es exactamente el honor, las riquezas y el trono de este mundo. Cristo fue, en su mayor parte, con muy pocas excepciones, rechazado por los hombres. Lo hemos dicho 1000 veces, terminamos el libro, el Evangelio según Juan, y comenzamos el libro de los Hechos con ¿cuántas personas? ¿Menos de 200 personas? 120. O sea, hay muchas cifras. Se refiere a 500 hermanos que lo vieron después, resucitado. Pablo menciona esa cifra. Pero, ¿cuántas personas? 500, 1000, 2000, llegando al día de Pentecostés, 3000, entre 3, 4, 5 millones de judíos.
Muy pocos. Fue rechazado por los hombres. El anticristo será aceptado y adorado por los hombres. Sí. El mismo Cristo que es la verdad y su contraparte, el anticristo, el mentiroso y el padre de toda mentira. El Cristo que es el Hijo con mayúscula, un título divino, Hijo de Dios, y el anticristo, el hijo de perdición. Muchos hasta van al extremo de usar la frase hijo del diablo, con minúscula. Y Cristo que es 3 veces santo, y aquel inicuo, el hombre antinomiano, sin ley, aquel personaje descrito en el libro de Daniel como vil, perverso. Y el contraste aquí nos ayuda a entender algo de su oposición, por un lado, su oposición a nuestro Señor Jesús, y por otra parte, el engaño, algo del engaño involucrado en la venida del anticristo, porque los paralelismos y contrastes son absolutos. Y veremos más sobre este punto, si Dios lo permite, la próxima vez. Pero ahora vamos a enumerar algunas de las características, algunas de las cualidades que le pertenecen a esta persona misteriosa. Ahora hay muchos puntos aquí que no vamos a tocar a fondo y otros que vamos a dejar fuera. Pero las cosas que vamos a mencionar, combinando lo que ya hemos visto en la sesión anterior y ahora otra vez en Daniel y 2 Tesalonicenses, ahora leyendo Apocalipsis 13, estas cosas nos proporcionan un tipo de panorama, ¿no? Una idea de las actividades del anticristo. Y nos sirven para que veamos algo sobre las condiciones mundiales que pudieran dar paso a la llegada, al advenimiento del anticristo. Y los puntos aquí son muy sencillos, pero tienen importancia para el debate en que vamos a meternos en la próxima sesión. Ahora, el primer punto. El anticristo será, estos puntos son tomados de un libro de Pink sobre el anticristo que existe hasta el día de hoy, está disponible incluso en español. Lo escribió cuando era dispensacionalista el hermano Pink y luego lo repudió y lo rechazó en relación con los puntos dispensacionalistas, pero estos argumentos son los que vamos a dar ahora basados en los textos que ya hemos leído. El primer punto, el anticristo será un genio intelectual. Esta idea sale de todos los versículos que ya hemos leído el día de hoy en la profecía de Daniel. ¿Sí? Un rey altivo se levantará entendido en dudas, enigmas. Daniel 8:23. Esta frase, entendido en dudas, preguntas difíciles, dichos oscuros, palabras sabias. Ahora, esto quiere decir, además de ser una imitación de la persona de nuestro Señor Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría, el diablo, imitando al Señor Jesús, tendrá a su disposición todo el conocimiento. El anticristo tendrá a su disposición todo el conocimiento del diablo mismo. Y ese es un tema amplio, ¿no? Es un tema en que pudiéramos profundizarnos mucho porque todo lo que vemos en el mundo del espiritismo, la brujería, la astrología, las ciencias ocultas, todos nos damos cuenta en un grado mayor o menor de que hay un profundo conocimiento metido de por medio en algunas de esas cosas. Pero el diablo, algunos lo han especulado, ¿no? Usará el ministerio público del anticristo, para decirlo así, la carrera del anticristo, para revelar algunos de los secretos de la naturaleza, fuerzas previamente desconocidas que ayudarán a solucionar grandes problemas en el mundo. Estos secretos
pudieran ser en relación con la medicina, en relación con la agricultura, en relación con el clima, en relación con la contaminación en el mundo. O sea, hay muchas especulaciones sobre este punto. Pudieran ser secretos tecnológicos, los mismos secretos tecnológicos que ayudaron a hombres supuestamente subdesarrollados y primitivos a construir las pirámides, con una tecnología desconocida hasta el día de hoy. Pudieran ser, escuchen bien, cosas que no se nos han ocurrido. O sea, aún para especular, son cosas tan sorprendentes, tan fuera de este mundo, para decirlo así, que no podemos en este momento ni siquiera pensar en lo que serían estas cosas. Pero el mundo siempre ha sido impresionado por estas cosas, ¿no? Por el poder intelectual, por los hombres dotados en relación con la ciencia y el conocimiento. Acabamos de leer, finalizando lo de Daniel 12, que la ciencia aumentará. Avances tecnológicos, ¿no?, han convertido a nuestro mundo moderno en algo inimaginable para las personas que vivieron en el siglo XIX o el siglo XVIII. La tecnología, aquí, la capacidad de poner 10, 15, hasta 70 sermones en un solo disco, y el audio, ¿no? La capacidad de transmitir el Evangelio a través de muchos medios modernos de comunicación. El tiempo se nos acabaría si fuéramos a profundizarnos en esta posibilidad, pero hay muchos que han dicho que el anticristo se dedicará al principio a solucionar los problemas de la vida. Y esto desde una perspectiva de la ciencia moderna que se ha convertido en una nueva religión que exige la creencia, la sumisión y la lealtad de los hombres, ¿no? Hay muchos que han especulado, incluso lo haremos en su momento oportuno, sobre la posibilidad de prolongar la vida humana en este mundo. Las condiciones en el mundo antediluviano de personas que vivían por lo menos cientos de años, ¿no? Dicen que los descubrimientos más recientes acerca del código genético y las células madres pueden servir estos descubrimientos para prolongar la vida, para que vivamos 100, 200 o más años, ¿no? No comenzando en el siglo próximo, sino dentro de 10 o 15 años. El anticristo será, en este sentido, una persona crucial en relación con su sabiduría y su conocimiento. El hecho de que el mundo siempre ha tenido mucha curiosidad respecto a las ciencias ocultas, ¿sí? Cuando dice el capítulo 8 de Daniel en el versículo 25, con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Sí? Es una referencia, sin lugar a dudas, a lo que Pablo menciona, a poderes sobrenaturales que se manifestarán en él y que servirán para engañar al mundo. Ahora, en segundo lugar, el anticristo será un experto en el uso de la oratoria. Será un orador único. ¿Cuántas referencias ya hemos visto el día de hoy a este punto? Una boca que habla grandezas. ¿Sí? Hablará palabras contra el Altísimo. En el capítulo 13 le fue dada boca, ¿sí?, que hablaba blasfemias, dice. Y así el anticristo, igual como nuestro Señor Jesús, ¿sí?, hablará como ningún otro ha hablado. Y en este sentido tratará de igual manera a imitar, en cierto sentido. Cristo reveló
los secretos más importantes sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios, sobre el más allá de la muerte, sobre el camino de la salvación, etc. Y estamos enfocando, lo estábamos haciendo hace un momento en el primer punto, sobre el anticristo revelando cosas de otra índole. Pero en este asunto de hablar, imitará a aquel que habló como ningún otro. Y el mundo siempre ha puesto mucha atención en los grandes oradores. El hecho de que la capacidad de hablar es algo que históricamente ha influenciado a las multitudes es lo que está metido de por medio. En las cosas políticas, en el mundo religioso, los grandes oradores siempre han sido los líderes y aquellos que han logrado influenciar hasta ganar la lealtad de los hombres. Y este hecho es lo que está metido de por medio en esta persona. Todos los dictadores de la antigüedad y de la historia reciente, todos aquellos que han tenido la aspiración de conquistar al mundo, han sido, sin excepción, grandes oradores. Los grandes políticos, ¿no? Han manipulado y controlado simplemente usando palabras. Y el poder de la lengua para bien o para mal es el factor metido de por medio. Todos los grandes predicadores y evangelistas de los siglos pasados, con pocas excepciones, han sido muy dotados como oradores, ¿no? Le agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación, dice Pablo. Y por la locura de su oratoria, el anticristo logrará la perdición de millones. Hay que fijarse bien en este punto. Las especulaciones acerca de si el anticristo será personalmente poseído por el diablo o no, a fin de cuentas no tienen mucha importancia. Lo que importa aquí es lo siguiente. La voz del anticristo será la voz del diablo mismo. La misma voz que escucharon Adán y Eva en el jardín de Edén. No sé si me explico. Yo no estoy hablando de la voz de la serpiente, cómo sonaba esa voz, ¿no? El tono de voz, la calidad de... No. Yo no estoy hablando de las características físicas de la voz del anticristo. Estoy hablando de lo que ustedes entienden, help me Alan, with the ventriloquist. El ventríloco. La ilustración es suficiente. ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Es la voz del diablo. En ese sentido estamos diciendo las palabras del diablo. La voz del diablo, sin enfatizar la palabra voz en su forma externa o física. Ahora, el tercer punto. El anticristo será un experto político, un experto en la manipulación política. Y esto lo vemos en los textos en Daniel 11 y en Daniel 7, vimos algunos de estos, que mencionan paz y la idea de tomar el reino con halagos. El cuerno pequeño llegará a ser el jefe de un gobierno mundial, pero lo hará manipulando políticamente, ¿sí?, a todas las potencias mundiales. Tendrá la capacidad de ganar la lealtad política de todos los poderes políticos en el mundo. Ahora, eso no es fácil. Es una tarea muy difícil. Especialmente si lo entendemos como algo que sucederá al principio, no con el uso del poder militar, sino simplemente llegará a ser lo que se entiende como el último emperador mundial
en base a una manipulación política. Esta idea está claramente en el capítulo 17 del Apocalipsis y en algunos de los textos en Daniel. Ahora, el punto aquí es muy importante. Ganará la autoridad por medio de engaños políticos y luego usará toda la fuerza militar posible. Todas las fuerzas, en este contexto militares, estarán a su disposición. Las fuerzas necesarias para ganar cualquier guerra. La pregunta, ¿quién puede combatir? Esos términos son militares. ¿Quién puede hacer guerra? Y la idea es, pueden hacer guerra y perder al instante, ¿no? ¿Quién puede contra él? Lo que hizo Napoleón, lo que hizo Alejandro, lo que hizo Hitler, lo que han hecho siempre los dictadores de esta índole, militares, ¿no? No es de comparar con lo que hará el anticristo. Algunos de los textos ya leídos el día de hoy, destruirá maravillosamente, destruirá fuertes, en Daniel 8:24, prosperará. ¿Sí? Y esto es otro tema, no vamos a debatirlo. Es un tema más conocido en los países bélicos o en los países con una historia. Es interesante, ¿no? Dicen que MacArthur, el general en el Pacífico, que Patton, el genio de guerras, hay una biografía con ese subtítulo en Alemania, en Europa, que cualquiera de los dos pudiera haber llegado a la Casa Blanca así. El que llegó, Eisenhower, ¿sí?, sabía cómo manipular y usar el éxito en tiempo de guerra para promoverse como presidente de la República. Pero el punto, un genio en relación con la manipulación política. El siguiente, fíjense bien, un maestro o experto en la manipulación económica, un genio comercial. Todo este asunto de la marca, todo este asunto de no poder comprar sin cierta identificación con él, la marca o el nombre o el número de su nombre, Daniel 11:43 se apoderará de los tesoros de oro y plata. Ambos textos, tanto Apocalipsis como Daniel 11, se refieren al control de las divisas. Y esa es la base del control económico en todo el mundo. Es a través del control de las divisas que han provocado catástrofes, caídas, devaluaciones, inflación, bancarrota. De igual manera, a través del control de las divisas, se han enseñoreado del mundo, ¿no? Los magnates de la tierra que se mencionan en Apocalipsis 18. El próximo punto, y no debemos perder de vista el hecho de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. El próximo punto, un experto religioso. Y en este punto vemos el poder del anticristo. Porque es una cosa enseñorearte a nivel del mundo, ¿no? Dominar y controlar a nivel político, a nivel económico. Es otra cosa a nivel religioso. Y cuando Pablo dice que termina sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios, exigiendo que los hombres le adoran, en Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14, ¿no? En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Son las palabras de Satanás en Isaías 14. Y eso es lo que Satanás pondrá en el corazón del anticristo. ¿Sí? Hará tantas maravillas
que todo el mundo se quedará atónito. Aunque vamos a debatir y discutir a fondo la postura que dice que el imperio islámico final, ubicado en el Medio Oriente, se convertirá en sede del anticristo, no en el centro de sus actividades. En un momento vamos a discutir esta frase, toda tribu, pueblo, lengua y gente. El punto es, otra vez, un experto religioso capaz de unir todas las religiones, por un lado, y poner fin a ellas. No admitirá ninguna otra que no sea la suya. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a combinar estas cualidades y características, ¿qué tan grande será el poder del anticristo? Se van a encontrar centrados en él la grandeza intelectual, la grandeza política, la grandeza militar, toda la gloria humana de esta índole, la gloria humana combinada con toda clase de iniquidad, engaño, blasfemia, orgullo, soberbia, perversión. Caramba, ¿no? El panorama, la descripción, grandes rasgos, ¿no? Le adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aunque para muchas personas les parezca increíble, lo que estamos diciendo va a suceder. Se convertirá en realidad. ¿Sí? Todo lo que los hombres no querían y no podían ver en Cristo, lo verán en el anticristo. Lo recibirán, le darán la bienvenida y terminarán entregándose a Él. Ahora vamos a dejar la idea de la persona y el panorama. Ahora vamos a pasar directamente al capítulo 13, donde ya hemos leído, y vamos a dar una sencilla exposición. Les pido que pongan mucha atención aquí. Y con esta sencilla exposición llegaremos a una conclusión por el momento, ¿no? Ahora, comenzando en el primer versículo. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas o coronas, sobre sus cabezas de ella nombre de blasfemia. Ahora, esta bestia, la que sube del mar, fue identificada previamente en el Apocalipsis como la que sube del abismo, en 11:7, esa es la referencia. La bestia que sube al abismo es el infierno, para hacer guerra contra los 2 testigos. Y llegaremos próximamente a todas estas controversias sobre la identidad de los 2 testigos. Pero esta bestia, lo vimos en la sesión anterior, es una persona. O sea, es el vínculo entre el rey y el reinado, ¿no? El rey y el reino. En este sentido, el anticristo final es esta bestia, porque la combinación de las 4 bestias que Daniel vio, que representa un poder político mundial, impío y bestial, es la ilustración, pero el punto es muy sencillo. El rey o la cabeza de este reinado es el anticristo. Es la distinción. Aquí muchas veces hablamos de Hitler y el Tercer Reich o el movimiento nazi, y puedes hablar de los nazis o del Tercer Reich o de Hitler y son intercambiables, porque sin Hitler no hay Tercer Reich ni nazis. ¿No?
Entonces, esto lo vimos en nuestra sesión anterior. Esta bestia es la imagen del dragón, no vamos a repetir los argumentos, y es el imperio final del anticristo. La primera bestia, la que tenemos hasta el versículo 10, en el versículo 11 surge otra. La primera bestia representa el poder político y la segunda el poder religioso. La combinación de estos dos poderes, o sea, la sociedad sacralista combina el poder político y el poder religioso en un solo poder. ¿Sí? Pero la combinación del poder político-religioso es lo que da lugar al control económico al final de este capítulo. Y esto es un hecho histórico, indiscutible. Así han manipulado el asunto todos los que pretendían convertirse en dictadores tiránicos, ¿no? Usaban la sociedad sacralista y la combinación del poder político religioso para lograr el poder económico. Pero el punto es, fíjense bien, lo que vemos más adelante en los capítulos 17 y 18 está aquí. La combinación de estos poderes está aquí. Hendrickson en su comentario dice que esta bestia es la en que se combinan los tres enemigos principales del creyente. El poder anticristiano en la persecución anticristiana. Esta persecución anticristiana está a lo largo del libro del Apocalipsis, ¿sí? La persecución anticristiana y la religión anticristiana en el capítulo 17. La persecución está aquí en el capítulo 13, la persecución anticristiana, la religión anticristiana está en el capítulo 17, ya lo vimos hace un par de meses, y la seducción anticristiana está en el capítulo 18. Se combinan todas estas cosas en esta bestia. Ahora, el nombre de blasfemia, que se menciona al final del versículo 1, esta bestia representa lo que ya hemos resumido. La oposición satánica a Dios en su forma final. Y el nombre blasfemo simplemente quiere decir que se va a identificar en una forma, a través del nombre que asume, se va a identificar al anticristo en una forma que no puede hacer más que blasfemar a Dios. El nombre mismo le blasfemará a Dios. Se va a combinar toda la oposición, arrogancia y odio del diablo para blasfemar a Dios. ¿Sí? A través de esto, el diablo pretende derrotar a Dios y tomar su lugar en el universo. Asumir su lugar en el mundo. Ahora, los lectores de esta descripción en el primer siglo del cristianismo hubieran pensado de inmediato en los emperadores romanos, quienes usaban dos títulos, Dominus y Curios. Del latín, Dominus, y del griego, Curios. Dueños, soberanos, se autoproclamaban los Césares romanos, dueños soberanos sobre la tierra. Entonces estaban bien familiarizados y conscientes de esta forma, ¿no? De autoproclamarse dueños, soberanos o aún divinos. El anticristo se autoproclama Dios. Esto ya lo hemos escuchado, pero vean un punto curioso aquí. Le acusaron a Cristo de blasfemar precisamente por eso. Es algo irónico. Precisamente porque Cristo, fíjense bien, porque se autoproclamó Dios, ¿en cuál sentido? Se identificó como el Hijo de Dios encarnado. Y los judíos diciendo, se hizo Dios, blasfemó. Y por eso
técnica o legalmente hablando, lo sentenciaron a morir, lo mataron, lo crucificaron. Y el anticristo hace lo mismo. Y lo van a entronar. ¿Sí? Pero ahora vamos a vincular este punto, nombre de blasfemia, con el versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahí se repite la fórmula. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, pero vean la descripción. ¿Qué dice? Para blasfemar 3 cosas: su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. 3 cosas. O sea, blasfemó en contra de la gloria de Dios, su nombre y sus atributos. Blasfemó en contra de los que están en el cielo. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Son los creyentes que están con Dios, además de los ángeles no caídos. Los creyentes glorificados, ¿no? Por lo menos en su espíritu, esperando la resurrección de sus cuerpos, están en el cielo. Blasfemó a Dios, blasfemó a los que están en el cielo con Dios, y blasfemó el tabernáculo, dice, la morada de Dios. Hay algo misterioso en esto. Blasfemar no quiere decir más aquí que calumniar, menospreciar o hablar contra. Entonces, habló en contra, blasfemando, calumniando y menospreciando, y el verbo es presente continuo. Estaba haciendo esto constantemente. Constantemente. Ahora, si el anticristo será en alguna forma, ¿no?, un extraterrestre, o si se dedica a usar algún engaño relacionado con extraterrestres, ¿sí?, entonces esto nos llevaría a lo que vemos en todas las sociedades antiguas y las religiones paganas en la historia de este mundo, en donde sus dioses hablaban de algún lugar, alguna morada, algún tabernáculo, y otras personas que estaban con él y habían descendido aquí a la tierra, ¿no?, para llevar a cabo un terrible engaño. La idea de que los dioses descendieron del cielo, ¿no? En las religiones antiguas, en relación con pirámides, astronomía y astrología, abundan estas cosas en todas las religiones paganas, incluso en la de Nimrod y la Torre de Babel. Esto podría tener algún vínculo con esas cosas. Ahora, rápidamente, el versículo 12, nos está yendo el tiempo. La bestia que vi era semejante, aquí se combinan las bestias que Daniel vio, ya lo hemos explicado: leopardo, oso, león, y el dragón le dio su poder, vean la lista, su trono y su grande autoridad. Ahora, ¿qué es esto? Lo que ya hemos dicho. Se combinan las bestias que Daniel vio, y el anticristo recibe en la forma final la manifestación completa de estos antiguos imperios. El dragón es Satanás, el mismo, ¿no?, que ya hemos mencionado varias veces, que está en varios puntos en el Apocalipsis. Y este rey, el 8º rey, según 17:11 del Apocalipsis, asume el poder. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Ahora, en los versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá combatir o luchar con él? Aquí encontramos lo que hemos visto en los estudios anteriores sobre el Apocalipsis. La obra de imitación y perversión. La obra de oposición y anticipación
que el diablo siempre lleva a cabo. Ahora, ¿en dónde encontramos esto? El principio está en toda la Biblia. El diablo haciendo muchas cosas para engañar a los seres humanos, imitando la obra de Dios, anticipando la obra de Dios, oponiéndose a la obra de Dios y pervirtiendo la obra de Dios. Este principio está, lo vuelvo a decir, en ambos testamentos. La idea de el diablo disfrazado como ángel de luz lo resume, pero vean con mucha atención lo que este texto dice. Se refiere, esto es lo que todos los libros dicen, los eruditos lo afirman categóricamente, a una resurrección falsificada. Muchos han dudado de esto. Cuando dicen la llaga de muerte que fue curada, la herida de muerte curada, dicen, bueno, ¿de dónde sacan la idea de una resurrección falsificada? Fíjense bien. La frase herida de muerte es la misma palabra griega para hablar de Cristo como el Cordero inmolado en el capítulo 5 y el versículo 6. Es la misma palabra. ¿Sí? La única diferencia entre la expresión aquí en Apocalipsis 13 y cuando se refiere a Cristo en Apocalipsis 5 es la palabra como herida de muerte. Una de sus cabezas herida de muerte, pero vean como herida de muerte. Y sin meternos en los debates acerca de si esta es una herida de muerte físicamente hablando y una falsificación de la resurrección de los muertos, el punto aquí es crucial. Todos los que están esperando que un personaje llegue en la hora final de este mundo, sean judíos, sean cristianos o sean musulmanes, todos los que no son verdaderos creyentes en Cristo, recibirán a este farsante como si fuera su Cristo. Ese es el punto. ¿Sí? Le recibirán como su Mesías, como Al-Mahdi, como el Cristo. ¿Sí? Y adorarán al dragón. Eso es lo que los versículos dicen. Y esto es increíble. La pregunta de ¿qué tipo de milagro fraudulento está metido de por medio en esta herida curada? A fin de cuentas, no importa. Será más que suficiente para engañar al mundo. Ahora, esta es una parodia, esa es la palabra, de la obra de Cristo. ¿Sí? Y ven lo que sucede cuando se preguntan quién es semejante, quién es como la bestia. Esta es la misma pregunta que está a lo largo y lo ancho del Antiguo Testamento. ¿Quién es como Jehová? ¿Sí? ¿Quién es en el Nuevo Testamento? ¿Quién es como este? Hablando de Cristo. Es una parodia tanto de la vida de Cristo como de lo sorprendente referente a Cristo y referente a Jehová a lo largo del Antiguo Testamento. Esto es el diablo logrando que los hombres digan, ¿quién es como tú, diablo? Sin reconocer a quién se está dirigiendo. Pero es una copia, imitación, perversión, parodia de la obra de Dios y la obra de Cristo. El diablo es un imitador. Los eruditos en el siglo XVIII y XIX le habían dado, se lo habían, llegaron al extremo de decir que el diablo es el mono de Dios. God's ape. Y para ustedes que no entienden la idea, van al zoológico, ¿no? Y el mono es capaz de imitar a la persona que se encuentra frente a él, ¿no? Pero ven cómo lo querían humillar con la palabra mono, ¿sí? El mono de Dios.
O sea, alguien que se dedica como un niño a imitar la obra de Dios. Y esto es lo que Isaías pretende hacer. Yo voy a subir, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y a mí me van a reconocer. Yo voy a tomar el lugar de Dios. Ahora en el versículo 5, volveremos a esta idea de quién puede combatir con ella, la bestia, o con él, el anticristo. ¿Quién puede? ¿Quién es semejante? ¿Quién es como él? ¿Quién puede derrotar a él? Nadie. Nadie, dice. Esa es la respuesta, ¿no? La respuesta es implícita. Ninguno. Él es el máximo, el más poderoso. Ahora, en el versículo 5, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Ahora bien, esto es un tema que vamos a investigar en un futuro. 42 meses es el mismo periodo en que pisotean la ciudad santa en el capítulo 11, en el versículo 2. Es el mismo periodo en que los dos testigos testifican en el mismo capítulo 11, versículo 3. Es el mismo periodo en que la mujer es cuidada en el desierto, ¿sí?, huyendo del dragón. 1260 días, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, 42 meses. El punto es muy sencillo. Ahora en el versículo 6, abrió su boca, este texto ya lo hemos citado, para blasfemar, y otra vez la fórmula que ya vimos, el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y los que moran en el cielo. Si entendemos que el anticristo toma control de todas las religiones y vamos a decirlo entre paréntesis, la iglesia cristiana en forma externa, aquí en la tierra. Y ahora se lanza a atacar al Dios, ¿sí?, en el cielo, mostrando o echando en su cara el hecho de que Él tiene el poder y el control, sentándose en el templo de Dios, dice Pablo, mostrándose como Dios. Ahora, esto ha sido su meta y su plan desde el principio. El diablo mira a todos nosotros como instrumentos y nada más. El que le impide y el que es su enemigo es Dios. El tabernáculo aquí pudiera ser en alguna constelación en el espacio exterior, sin lugar a dudas está ubicado físicamente en un lugar conocido como el cielo o el tabernáculo o la morada de Dios, ¿sí? Y habiendo logrado lo que parece ser el control absoluto sobre la tierra, y lo que trató de hacer con Adán y Eva lo logra al final del Apocalipsis, ahora se vuelve en contra de Dios a decir, aquí los tengo, son míos, a mí me están adorando, y esto es una parte de su blasfemia en contra del cielo. En el versículo 7, en realidad 7, 8, 9 y 10, el resultado de todo esto, vean, vamos a leerlo. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Ahora, esta descripción, ustedes la conocen, está en muchos textos, incluso aquí mismo en el Apocalipsis, en 5, 9 y 7, 9, la fórmula exacta. Gentes es naciones, grupos geográficos, políticos, linajes son tribus y razas, pueblos son grupos culturales, lenguas son grupos lingüísticos. Y para los que tratan de decir que el imperio del anticristo será reducido al Medio Oriente o una parte y nada más de la tierra, esta descripción les contradice. Porque es la misma usada para hablar del reino universal de Cristo. Entonces, en 8, todos, ahí está combinando la descripción, que moran en la tierra, le adoraron, con la excepción de los creyentes verdaderos, los escogidos, quienes en los próximos versículos son perseguidos, encarcelados y muertos.
El que tiene oído, oiga. ¿Sí? El que lleva en cautividad, algunos traducen esto, ¿no? Como ya lo hemos dicho, el que está destinado a ir a la cautividad, irá a la cautividad. ¿Sí? Y el que a espada mata debe morir. La idea es que los creyentes no se opondrán, no pelearán, no van a defenderse, no van a tomar armas en esta lucha, se van a entregar a la voluntad de Dios. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Ahí termina esta idea. Ahora ven con mucha atención. Haciendo guerra contra los santos y venciéndolos, al principio del versículo 7, acabando con ellos, en el versículo 10, tenemos una parodia del reino universal de Cristo. El diablo, si se presenta como Cristo, dirá, el Armagedón ya pasó y yo soy el ganador. ¿Sí? Hemos derrotado a los que no creen en mí, yo soy el Cristo. Y los que se opusieron a mí o están muertos o están encarcelados. Habrá una persecución a nivel mundial y lo que se efectuará será un tipo de reino universal de Cristo, que en realidad será el reino universal del anticristo. Ah, caramba. Ahora en los versículos 9 y 10, no debemos pasar por alto lo siguiente. La advertencia que se encuentra aquí y la mención de la paciencia y la fe y la pregunta ¿quién podrá combatir contra él exitosamente? Tiene una sola respuesta. Estas advertencias, el que tiene oído, oiga, esta referencia a la paciencia y la fe, encuentra una respuesta, todo eso, en el capítulo 11, o mejor dicho, el capítulo anterior, 12, en el versículo 11, que dice, ellos le han vencido. Los creyentes le han vencido al anticristo por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de su testimonio, su fe, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Ahora, hay algo tremendo aquí, porque el mundo llegará al punto en que los seguidores de la bestia se entregarán a él y morirán con él en la segunda venida de Cristo, y los seguidores de Cristo se entregarán de completo a él y morirán por él. El mundo terminará con una matanza, con un tipo de carnicería, ¿no? What is the word here I'm looking for? Con todos los seguidores del uno o del otro muertos. Entre comillas, ¿no? Los que permanecen en su paciencia y su fe fieles a Cristo morirán en su mayor parte. Y los que se entregan al anticristo también morirán. Las películas en Hollywood no terminan así. No sé si me explico. Las leyendas del pasado no terminan con ambas partes, en su mayor parte, muertos. Pero así terminará este asunto. Ahora rápidamente, 10 minutos. El versículo 11 introduce el misterio de la bestia de la tierra, el falso profeta. Por eso digo misterio de la bestia de la tierra. Porque el falso profeta tiene la tarea de convencer al mundo
a adorar a la primera bestia. Su nombre falso profeta se encuentra en 16:13, 19:20, en donde dragón, bestia y falso profeta, la fórmula, ¿no? Dragón, anticristo y falso profeta. La idea aquí sería primera bestia, segunda bestia y el dragón, la trinidad satánica que mencionamos en el estudio anterior. Aquí se encuentra el dragón que corresponde al diablo, su contraparte, Dios, el anticristo, su contraparte, Cristo, el falso profeta, su contraparte, el Espíritu Santo. Ahora ven lo que sucede. Otra bestia sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, hace a la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Parece ser un cordero, pero es un lobo vestido de oveja. Algunos eruditos usan la palabra propagandista del diablo. El profeta falso o la bestia de la tierra es el propagandista del diablo y en él encontramos la fusión de los 2 poderes nuevamente. Él representa el poder eclesiástico fusionado con el poder político. Y es a través de esta fusión en la sociedad sacralista que dan, en este contexto, la fusión de estos 2 poderes, da lugar a la adoración abierta del diablo. Pero el punto, se fusionan los 2 poderes en él ejerce todo el poder. Si la primera bestia tiene poder político, la segunda lo tiene de igual manera, ¿sí? Si la primera bestia termina autoproclamándose como Dios, enseñoreándose de todas las religiones, la segunda bestia apoyará a la primera en esto. Ahora en el versículo 13 hace grandes señales de tal manera que aún, ven con mucha atención esto, hace descender fuego del cielo a la tierra, desciende fuego delante de los hombres. Hay muchos debates acerca de esto. La pregunta de si no sería más que un truco tecnológico. Algunos dicen los gringos están al punto de armar muchas naves con láseres. Y van a tener la capacidad, ya no van a tener que meter tropas en Irak, van a mandar la señal de un avión o puede ser una avioneta a control remoto, uno de estos aún invisibles ante el radar, y de repente caerá el rayo del avión a la tierra para matar a una sola persona o a 100 personas, controlando el poder del láser, y el argumento es que es un tipo muy sofisticado de fuego. Eso no es lo que el texto quiere decir. Lo estoy ilustrando o usando en forma ilustrativa para decir, pudiera ser algún truco tecnológico, pero lo más acertado es lo siguiente. El fuego que cae del cielo es más de lo mismo. Es el diablo imitando, ¿sí? Es el diablo pervirtiendo, es el diablo falsificando. En este caso, vean la obra de Elías. El profeta Elías, en 1 de Reyes 18:38, en el monte de Carmelo, oraba y decía que el Dios que contesta haciendo descender fuego para consumir el sacrificio, sea o será el verdadero. Y esto parece ser el falso profeta imitando la obra profética
de Elías, falsificando la obra de Elías. Muchos le han pintado a este personaje religioso como un tipo de Elías fraudulento, que viene a anunciar la venida de Cristo. Tenía que venir, decían los judíos. Juan el Bautista, ¿era o no era Elías el que había profetizado, no? Se había profetizado que tenía que venir, y llegaron a concluir los judíos que no vino. Incluso los islámicos tienen un personaje que llena este papel del profeta falso y hace exactamente lo mismo en sus profecías. Hace descender fuego del cielo a la tierra. Esta falsificación del papel profético es sumamente peligroso. El hermano Germán hablaba anoche en el programa de radio. Un solo criterio para determinar si la profecía y el profeta eran de Dios o del diablo. Si fallaba una sola vez, ¿sí?, un solo error, una sola equivocación, tenía que morir apedreado. Pero esta falsificación del oficio profético que lleva a cabo la segunda bestia, fíjense bien, es una falsificación, incluso algunos dicen, de la obra de los 2 testigos en el capítulo 11, porque ellos hacen salir fuego de sus bocas. Ese es otro tema que no vamos a meternos ahora. Pero los resultados de esta obra maestra del diablo, bien, con mucha atención, ahora están en 14 y 15, vamos a leer los versículos, en donde dice: engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tenía la herida de espada y revivió. Y le fue dado, ahora ven qué sucede, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Y hay un debate aquí sobre quién es el que exige que los que no adoran a la imagen sean muertos. Si es la imagen que habla o si es el falso profeta. No importa, es lo mismo. Ahora ven con mucha atención. Toda esta falsificación del oficio profético termina en la obra maestra del diablo, en que la humanidad en su conjunto, los inconversos en su totalidad, son conducidos a violar el primero y el segundo mandamientos. Ustedes que han estado escuchando la serie sobre los ídolos del corazón y ahora sobre el primer mandamiento, saben de qué se trata esto. Son conducidos a hacer exactamente lo que todas las religiones falsas han hecho. Es a saber, transgredir el primero y el segundo mandamientos. Y Pablo dice en 1 Corintios 10 que en todas las distintas formas de idolatría, y hay muchas, pero en la idolatría religiosa en forma especial, el diablo está metido de por medio. Y que están a través de su idolatría, la violación del primero y segundo mandamientos, adorando al diablo. Y aquí se termina logrando que todo el mundo haga esto. Pero eso no es lo más impactante. Porque luego dice en el versículo 15, se le permitió infundir, se traduce así, aliento, la traducción, infundir espíritu de vida, infundir aliento de vida a la imagen. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Al principio de la Biblia, Dios infundió espíritu de vida, espíritu de aliento en el cuerpo de Adán y vivió. Esto es evidentemente una falsificación de la obra creativa de Dios. Esto es el diablo falsificando la creación de Dios. En Apocalipsis 11:11 la misma frase ocurre: infundió Dios espíritu de vida en los cuerpos de los dos testigos y revivieron. Es la misma frase que se refiere a una obra creativa de Dios. Y cuando se le infunde vida a la imagen, que es la palabra usada en ambos testamentos para hablar de ídolos, la voz que sale de la imagen es la voz de Satanás. Ya vimos, la voz del anticristo es la voz de Satanás, pero yo decía, no las cuerdas vocales en sí, sino el que estaba usándolas. Pero la voz que sale de esta imagen es los hombres escuchando una voz audible que no tiene explicación alguna. Es como los judíos escuchando la voz del cielo: este es mi amado Hijo. Y era la voz de Dios el Padre. Esta es la voz de Satanás. Hay muchas cosas metidas de por medio en este capítulo. Y aún peor. Tal como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca puedo decir su nombre, me suena como Arnold Schwarzenegger. No cabe aquí. Spurgeon would forgive me, Alan. Ya perdimos el hilo. Tal como pasó con los 3 hijos en Daniel 3. ¿Sí? Todos los que no adoran a la bestia son condenados a morir. Pero ven la contraparte. Aquí dice, si no adoran a la imagen de la bestia, morirán. Pero vean, en el siguiente capítulo dice, en 14 del Apocalipsis, versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. El diablo dice, si no me adoran, morirán. Y Dios dice, si le adoran, morirán. Pero beberá del vino de la ira de Dios, que echado puro en el cáliz de la ira, y será atormentado con fuego, azufre, etcétera, etcétera. Y el humo del tormento sube para siempre jamás, pluralidad de tiempo sin fin. El diablo les puede infundir, o les puede castigar con la muerte física. Y Dios con la muerte eterna. Pero ven con mucha atención lo que está metido de por medio aquí. Y vamos a concluir en unos momentos. Así, tal como lo estamos viendo, termina esta triste historia. Con todos los seres humanos obligados a escoger entre Dios y el diablo, entre Dios y los ídolos, entre Cristo y el anticristo, entre la palabra de Dios y la palabra diabólica, entre lo que el diablo me puede hacer y lo que Dios me puede hacer. Pero esto es tan curioso. La Biblia comienza con Dios diciendo a Adán y Eva, ¿me van a obedecer o morirán? Y llegando al máximo punto de su poder en su carrera diabólica, el anticristo dirá,
¿Me van a obedecer o morirán? Es la palabra parodia, imitación, perversión, anticipación, lo que hemos visto antes, lo que está sucediendo aquí. Y ahora, por último, ya, en los versículos 17 al 18, tenemos la tan discutida marca de la bestia. Marca de la bestia. O su nombre, o su número. Y esto es otra parodia del sello del Espíritu Santo. Ya mencionado anteriormente, lo veremos en un futuro en 7.2, 7.3, 14.1, en donde los elegidos seguidores de Cristo son sellados en su frente, ¿sí? Sellados antes del comienzo de una serie de catástrofes, protegidos por el sello. Pero el punto, esto es el diablo sellando a sus seguidores con su marca, con su nombre o con su número. La obra de imitación y perversión es lo mismo. Hay que fijarse muy bien en lo que vamos a decir aquí. Porque al fin de cuentas no importa en lo absoluto identificar esta marca. No nos importa en lo absoluto saber a ciencia cierta su forma exacta. Si se trata de un holograma, de un número invisible, de una cosa leída por un lector en un escáner en una computadora o algo que no tiene nada que ver con eso. No importa identificar esa marca y su forma exacta, sino más bien entender su significado. Interminables debates y libros acerca de la marca y cómo saber y cómo identificarla. Lo que cuenta aquí es el entendimiento de su significado. Por una parte, aceptar la marca significa entregarse por completo a Satanás. ¿Sí? Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, que se pusiese una marca en su mano derecha y en sus frentes. No pueden comprar, no pueden vender sin la marca, pero vean, aceptar la marca significa entregarse por completo a Satanás. Y rechazar la marca, o el nombre, o el número, significa entregarse por completo a Dios. Es lo mismo. Ahora yo estaba leyendo, tengo un montón, 20 y tantos, casi 30 comentarios sobre el Apocalipsis, algunos de los cuales leí hace muchos años. Y estaba leyendo entre semana en un comentario de Lenski, el comentario luterano. Escuchen bien lo que dijo. A través de la imagen y la marca de la bestia, todos sus seguidores llevan el dragón en sus corazones. Así es. Llevan el dragón en sus corazones. Le llevan en sus corazones. Hacen caso de su palabra. Como en Juan 8, obedecen sus deseos o órdenes. Se postran ante el diablo. Y él les proporciona a cambio toda la mercancía de la Babilonia de este mundo. Porque llevando al dragón en sus corazones, pueden comprar y vender y disfrutar toda la mercancía de la Babilonia de este mundo. Ya vinculando el capítulo 13 con el capítulo 18. Pero le llevan al diablo en sus corazones. Vean la obra de imitación. Hoy día hablan de recibir a Cristo en tu corazón.
vendrá el día cuando recibirán a Satanás en sus corazones. La obra propagandista del profeta falso exigirá que a lo mejor llevarán a cabo campañas evangelísticas a favor de la bestia. No salgan de aquí sin llevar al dragón en sus corazones. Salvo que no van a decir dragón, no van a decir diablo, van a decir Cristo, este Dios. No sé si me explico. Es el diablo imitando a Dios de principio a fin, en todo. Ahora, para concluir de nuestra serie, concluida hace poco sobre los ídolos del corazón, sacamos estos comentarios. Comenzando con la idea de que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Y todos nosotros fabricamos estos ídolos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras imaginaciones. Estos ídolos se convierten en una fuerza principal, un factor motivante en nuestras vidas. Inevitablemente estos ídolos nos alejan de Dios, nos conducen lejos de Él. Pero esta idolatría comienza en la mente, los pensamientos, y luego termina afectando los juicios, las expectativas, las esperanzas y las creencias de la gente. La idolatría incluye las emociones, hasta los sueños y los planes y los proyectos. Y en los tiempos antiguos estos ídolos servían para calmar los temores, para proporcionar protección, para producir ciertos resultados, incluyendo felicidad, seguridad, bendiciones. Todas las culturas idólatras antiguas incluían la totalidad de sus vidas dentro del contexto de su idolatría, hasta el extremo de creer que la suerte, la procreación, la agricultura, las fuerzas de la naturaleza, el clima, el agua, el sol, el reino animal, las estrellas, la luna, incluyendo el reino espiritual, la vida, la muerte, espíritus buenos y malos, el más allá, todo estaba incluido en el marco de su idolatría. Y estaban dispuestos a participar en ritos y ceremonias, rituales, dispuestos a practicar el sacrificio humano, a pagar cualquier precio para agradar a su ídolo. Todo con el fin de recibir a cambio protección, control, ayuda en su entorno, en sus circunstancias. Estaban siempre buscando algún beneficio, confiaban en sus ídolos, en sus dioses falsos, tenían mucho miedo de perder su ayuda, su apoyo, sus beneficios. Ahora ven con mucha atención, todo esto está aquí. El ídolo era el medio para no perder algo, para ganar o obtener algo. En la Biblia la bestia comienza infundiendo terror, horror, y luego se opta por ofrecer a través de la Babilonia de este mundo el placer y las ganancias, ¿sí? Apelando ya sea al temor, el terror y las pérdidas y el sufrimiento, o al deseo de obtener placer, alegría y felicidad. El punto es, la idolatría antigua, sin discutir la moderna, manipulaba a la gente en base a estos deseos. Y lo que vemos aquí, cuán sorprendente, se le ocurre al diablo hacer una imagen, reintroducir la idolatría, ¿sí? Engañar a sus víctimas, ofreciéndoles a través del vínculo con el número, etc., la posibilidad de vivir y obtener y comprar y vender o morir.
El diablo no ha cambiado sus tácticas, no ha cambiado sus métodos, ¿sí? Porque no es necesario. Todo lo que hacía en los tiempos antiguos, lo sigue haciendo hoy día. Hay otros misterios, sin lugar a dudas, fue algo por encima de la superficie de los versículos que estábamos caminando aquí. Todos los misterios acerca de el anticristo y su engaño comienzan con la base que hemos tratado de poner el día de hoy. Y si Dios quiere, continuaremos con este tema la próxima vez. Pero la pregunta para nosotros, para concluir, es muy sencilla. Lo que todo el mundo se verá obligado a hacer al final de este mundo es algo que todos estamos obligados a hacer ahora. La única distinción es, no hay un imperio del anticristo exigiendo una decisión de nuestra parte. Lo que hay ahora es simplemente la predicación del Evangelio, ¿no? La invitación de acudir a Cristo, la advertencia de que las puertas y el día de gracia todavía están abiertas, ¿no? Y todas las personas, si se percatan de esta realidad o no, escojan entre Dios y el diablo, entre Cristo y el anticristo, entre la verdad de Dios y todo lo falso que les ofrece el diablo. Escojan entre estas cosas, pero lo hacen ahora en lo secreto de su corazón y lo manifiestan en sus vidas. Y Dios trata con mucha mansedumbre con toda la raza humana, dejándolo casi como si estuviera a la disposición del así llamado libre albedrío de cada quien. Pero el día vendrá cuando se acabarán las opciones. Y el escoger entre Dios y el diablo será algo abierto, concreto, visible, permanente y final. Y las personas que no se entregan a Cristo, la verdad en este asunto es antes de la llegada del anticristo, la mayoría de las personas verán de repente que se les acabaron las opciones de la noche a la mañana y estarán anunciando que todos los que, sin discutir cómo, los que no llevan su marca, su nombre o su número, ya no pueden comprar regalos navideños. Ya no pueden comprar ni vender. Y aún peor, serán perseguidos, cazados, encarcelados y muertos, ¿no? Asesinados. Entonces, para concluir, el tema queda ahí con la pregunta flotando en el aire. Si nos hemos entregado al Dios verdadero o no, porque les aseguro de que si la respuesta es que no, seguramente hemos hecho nuestro pacto secreto con el diablo a sabiendas o no. Nos hemos vendido al enemigo de nuestras almas si nos damos cuenta o no, ¿sí? Y Él asegurará que llegando, si es en 5, 10, 15 años, y fuéramos a vivir a verlo, Él asegurará nuestra perdición. Oremos.